cada droga explicada en cafeína. La cafeína es un estimulante, una sustancia química que acelera tu cerebro y tu sistema nervioso. Se encuentra en el café, el té, las gaseosas y las bebidas energéticas, impulsando a miles de millones de personas cada mañana. Para la mayoría, no es solo una bebida, es un ritual. El día no comienza hasta que ese primer sorbo entra en el cuerpo. Una vez que la consumes, la cafeína entra en tu torrente sanguíneo y viaja rápidamente hacia el cerebro. Allí bloquea una sustancia llamada adenosina, que es la encargada de indicarle a tu cerebro que está cansado. Así que la cafeína no te da energía realmente. Simplemente oculta tu cansancio. Tus neuronas comienzan a activarse más rápido. Tu corazón late con más fuerza y de repente te sientes más despierto, más alerta, más vivo. Y 30 minutos después llega el punto máximo. Estás enfocado, con energía y motivado. El mundo parece más claro, más sencillo, más manejable. No es euforia. Es como una confianza servida en una taza. Pero lo interesante es que esa sensación no viene de un extra, sino de una ilusión química que empuja a tu cuerpo. A medida que el cuerpo la metaboliza, la adenosina regresa con fuerza y llega la caída. Ese enfoque se desvanece y da paso a la irritabilidad, los nervios y ese pensamiento de que otro café lo solucionará. Y ahí es donde comienza el ciclo. La cafeína es levemente adictiva, pero se esconde detrás de la rutina. Con el tiempo, tu cerebro se adapta y deja de producir tanta alerta natural, por lo que necesitas más para sentirte normal. Lo que antes era una taza, ahora son 2, luego 3. Si la dejas de golpe, lo notarás en dolores de cabeza y fatiga. Bromeamos con que necesitamos café para vivir, pero eso es abstinencia disfrazada de cultura. La verdad es que la cafeína no te despierta, solo pospone tu cansancio, acumulándolo en silencio para cobrarlo después. Nicotina. La nicotina es un estimulante de acción rápida presente en el tabaco y los vapeadores. Es la sustancia que genera adicción, no el humo en sí. Inhala y, en cuestión de segundos, llega al cerebro, liberando una oleada de dopamina, la sustancia química que genera sensación de calma, enfoque y satisfacción. Al principio, se siente perfecto. Tu ritmo cardíaco aumenta ligeramente. Tus pensamientos se aclaran y el estrés parece desaparecer. Ese es el inicio en un efecto breve que parece bajo control, como si hubieras encontrado un interruptor interno para tus emociones. Durante unos minutos, tu mente funciona de manera más fluida, más organizada, más estable. Pero la nicotina se disipa rápido. A medida que la dopamina cae, la calma se transforma en tensión e inquietud. Esa es la bajada, y es lo que mantiene a las personas atrapadas en el ciclo. Cada inhalación alivia el malestar anterior. Esa es la trampa. No estás persiguiendo placer, estás escapando del vacío que la propia sustancia creó. La nicotina no te relaja realmente, solo reinicia la abstinencia. Con el tiempo, tu cerebro aprende que la calma solo existe entre antojos, nunca fuera de ellos. Además del daño físico, el impacto psicológico es aún más silencioso. Te convence de que no puedes funcionar sin ella. Y cuando una sustancia logra eso, deja de ser un hábito y se convierte en una dependencia. Alcohol. El alcohol es un depresor, lo que significa que ralentiza el cerebro y el sistema nervioso. Está presente en fiestas, cenas, celebraciones y también en momentos difíciles. Las personas beben para soltarse, olvidar o simplemente encajar. Una vez que entra en la sangre, comienza a alterar la comunicación entre las neuronas, interfiriendo
en los sistemas que regulan el juicio y las emociones. Al principio, eso se siente bien. Aparece una sensación de calor, relajación y confianza. Te vuelves más abierto, más sociable. Los pensamientos se calman, el cuerpo se relaja y el momento parece fluir sin esfuerzo, como si todo fuera más fácil de manejar. Durante un tiempo, el alcohol parece ser la clave de la conexión. Una puerta rápida hacia la cercanía emocional. Luego llega el punto máximo. El juicio se debilita, las emociones se intensifican, hablas más fuerte, ríes más. Incluso puedes cruzar límites. El cuerpo pierde equilibrio, la coordinación falla, pero el cerebro sigue creyendo que todo está bajo control. Esa es la ilusión más peligrosa. Antes sientes capaz justo cuando menos lo eres. Con el tiempo, llega la bajada a la diversión. Se transforma en cansancio, el calor en pesadez y el efecto en confusión. A la mañana siguiente, la química del cerebro cae por completo a la resaca. Una mezcla de agotamiento físico y vacío emocional. El alcohol es adictivo de forma silenciosa. Cuanto más lo consumes, más tu cerebro lo espera para relajarse. Con el tiempo, daña el hígado, debilita el corazón y erosiona el autocontrol, afectando decisiones y estabilidad emocional. Es una sustancia que te hace sentir vivo en el momento, mientras, poco a poco, apaga todo lo que te hace realmente sentir cannabis. El cannabis es una droga psicoactiva derivada de la planta de marihuana. Generalmente se fuma, se vaporiza o se consume en alimentos. Su principal componente activo es el THC, que interactúa con el sistema endocannabinoide del cerebro, encargado de regular el estado de ánimo. Ahí comienza el efecto. El tiempo parece ralentizarse, los sentidos se intensifican y todo se siente ligeramente más interesante y profundo. Es como si la realidad se suavizara y se volviera más envolvente. En su punto máximo, puede aumentar la creatividad y la calma. La música suena más intensa, los colores parecen más vivos y los pensamientos adquieren una profundidad que se siente significativa. Es una distorsión de la realidad que puede sentirse tanto inspiradora como desorientadora. Aparece la confusión y a veces la paranoia. A medida que el efecto disminuye, el pensamiento se vuelve más lento y aparece el cansancio. Para algunos, es una niebla pesada. El cannabis puede generar dependencia psicológica. Su uso frecuente puede afectar la motivación, la memoria y la claridad mental. Poco a poco, el cerebro asocia el descanso con la sustancia, debilitando la capacidad de alcanzarlos por sí solo. Su impacto es más sutil, no rompe de golpe, pero puede cambiar lentamente la forma en que experimentas la realidad y el bienestar. ¡Cocaína! La cocaína es un estimulante extremadamente potente derivado de la hoja de coca. Generalmente se consume en forma de polvo blanco inhalado, aunque también puede fumarse o inyectarse. Una vez en el torrente sanguíneo, inunda el cerebro de dopamina, impidiendo que el cuerpo la reabsorba. De repente, el cerebro queda saturado de señales de placer. El efecto es casi inmediato, una explosión de euforia, energía y confianza. El corazón late con fuerza, las pupilas se dilatan y la mente se siente eléctrica, hiperactiva, como si todo estuviera funcionando a una velocidad superior. Cada pensamiento parece brillante, cada idea parece importante. En el punto máximo, te sientes rápido, enfocado, invencible. Pero esa sensación tiene un problema. Es artificial y extremadamente breve. El cerebro no está diseñado para sostener ese nivel de estimulación y rápidamente comienza a agotarse. En cuestión de minutos, los niveles de dopamina caen bruscamente y llega la caída.
La euforia se transforma en ansiedad, irritabilidad, agotamiento y un vacío emocional difícil de ignorar. Y ahí aparece el impulso más fuerte, a consumir otra vez, no tanto para sentirse increíble, sino para escapar de esa caída. La cocaína es altamente adictiva porque reprograma el sistema de recompensa del cerebro. Cada consumo fortalece la conexión entre la sustancia y el placer, haciendo que todo lo demás pierda intensidad. Actividades que antes generaban satisfacción, hablar, comer, lograr algo, empiezan a sentirse planas en comparación. Lo que al inicio se siente como control absoluto, termina convirtiéndose en dependencia total. MDME, también conocido como éxtasis o Mali, es un estimulante sintético con efectos alucinógenos. Esta sustancia libera grandes cantidades de serotonina, dopamina y oxitocina, una combinación que impacta directamente en el estado de ánimo. Cuando comienza el efecto, una sensación de calor recorre el cuerpo. La música se vuelve más intensa y las luces más vibrantes. De repente, te sientes profundamente conectado con los demás. Las barreras desaparecen. La empatía aumenta. En el punto máximo, los niveles de serotonina se disparan y todo parece perfecto, como si hubieras alcanzado una versión ideal de la felicidad. Pero ese estado tiene un costo. El cerebro libera en pocas horas lo que normalmente administraría en días. Y cuando esas reservas se agotan, llega la bajada. Las emociones desaparecen, dejando un vacío en tristeza, apatía, agotamiento mental. Se le llama la droga del amor. Pero cuando el efecto termina, lo que queda es una desconexión más profunda con uno mismo. ¡LSD! El LSD es un alucinógeno potente que altera profundamente la forma en que el cerebro percibe la realidad. Se consume generalmente en pequeños papeles colocados sobre la lengua, en cantidades microscópicas. A pesar de su tamaño invisible, su impacto es enorme. Una vez en el organismo, se une a los receptores de serotonina, especialmente al 5-HT2A, que juega un papel clave en la percepción, y entonces comienza el cambio. Los patrones empiezan a moverse, los colores se intensifican, los sonidos adquieren una cualidad casi visual. Pero no es simplemente ver cosas, es sentir que la realidad misma está cambiando. En el punto máximo, el tiempo pierde sentido. Minutos pueden sentirse como horas. La percepción del yo puede disolverse, dando lugar a experiencias de unidad, conexión o miedo intenso. Las emociones se amplifican al extremo y lo que sientes internamente se proyecta hacia afuera. El descenso llega lentamente, como si la mente regresara desde muy lejos. La realidad se reconstruye poco a poco, pieza por pieza, como un rompecabezas. Puede dejar una sensación de claridad o agotamiento emocional. El LSD no genera adicción física, pero su imprevisibilidad lo hace complejo. La misma experiencia puede ser hermosa o aterradora. Es una sustancia que no solo altera lo que ves, sino cómo entiendes lo que ves. La ketamina es un anestésico disociativo desarrollado originalmente para uso médico. Hoy se usa también para la depresión. Pero fuera de ese contexto, se consume por sus efectos de desconexión. Actúa bloqueando el glutamato, un neurotransmisor clave. En cuestión de minutos, el mundo se siente distante, como si hubiera una barrera invisible entre tú y la realidad. Los sonidos se apagan, el entorno se vuelve difuso. En su punto máximo, la desconexión puede ser total. Algunas personas describen sentirse fuera de su cuerpo. Este estado, conocido como Ka-hole, altera la percepción del tiempo y el espacio. Para algunos es calmante, para otros perturbador. Al descender,
La conciencia regresa lentamente, pero deja una sensación de desconexión. La ketamina genera tolerancia rápidamente. Con el tiempo, puede afectar la memoria, generar daño físico y producir una desconexión emocional. Es una sustancia que separa la mente del cuerpo. Y a veces, esa separación deja huellas difíciles de integrar. Opioides. Los opioides son analgésicos derivados del opio o creados en laboratorio. Incluyen sustancias como la morfina, la oxicodona, la heroína o el fentanilo. Se consumen de distintas formas, pero todos actúan igual. Se unen a receptores en el cerebro que bloquean el dolor y generan una intensa sensación de bienestar. El efecto inicial es profundo calor, alivio, calma absoluta. Es como hundirse en una sensación de seguridad total. Como si todo lo que dolía desapareciera de golpe. No, es solo placer. Es ausencia de sufrimiento. Y eso es lo que los hace tan poderosos. En el punto máximo, todo se ralentiza a la respiración, el ritmo cardíaco, los pensamientos. El mundo pierde urgencia. Las preocupaciones se disuelven y el cuerpo entra en un estado de quietud casi perfecta. Pero esa calma tiene un lado oscuro. Está peligrosamente cerca de la inconsciencia. El margen entre sentirse bien y dejar de respirar es más delgado de lo que parece. Con el tiempo, el cuerpo se adapta y necesita dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo efecto. Lo que antes era suficiente deja de serlo y entonces comienza la escalada. Cuando el efecto desaparece, la abstinencia no es solo incómoda, es devastadora. Ansiedad, dolor físico, náuseas, insomnio, una desesperación que parece salir desde lo más profundo del cuerpo. Cada célula parece exigir la sustancia. No es un deseo, es una necesidad que se siente vital. Los opioides reprograman el cerebro a un nivel básico, haciendo que la sustancia se perciba como esencial para sobrevivir. Con el tiempo, no solo destruyen el cuerpo, consumen la identidad, las relaciones, la vida misma. Lo que empezó como alivio termina convirtiéndose en una prisión. Metanfetamina es un estimulante extremadamente potente que libera enormes cantidades de dopamina y adrenalina. Su efecto es casi instantáneo, una explosión de energía, enfoque y sensación de poder. El corazón se acelera, la mente se activa al máximo y el cansancio desaparece por completo. Todo se siente posible. Todo se siente urgente. En el punto máximo, la euforia es intensa. La motivación se transforma en obsesión. Puedes hablar durante horas o realizar tareas repetitivas con una concentración que roza lo compulsivo. La sensación es de control absoluto. Pero es el cerebro funcionando a una velocidad que no puedes sostener. Estás quemando recursos mentales a un ritmo insostenible. Y cuando llega la caída, es brutal. No es solo cansancio, es un colapso total. La energía desaparece, la mente se hunde en la depresión, la paranoia comienza a aparecer. El mundo pierde color, sentido, dirección. Todo se vuelve lento, pesado, vacío. La metanfetamina destruye el sistema natural del placer, haciendo que nada se sienta suficiente sin ese estímulo. Con el tiempo, el cuerpo se deteriora a pérdida de peso, insomnio crónico, alucinaciones. Es una sustancia que te da una versión exagerada de ti mismo, hasta que ya no queda nada de ti para sostenerla. Pshiro Shibina Eruepu. Psilocibina, conocida como Hongus magicus, es un alucinógeno natural presente en ciertos hongos. Al consumirla, el cuerpo la convierte
en psilocina, que interactúa con los receptores de serotonina, alterando profundamente la percepción, la emoción y la conciencia. El efecto comienza en menos de una hora. A los sentidos se intensifican. Los colores parecen más vivos y los sonidos más profundos. La realidad empieza a ondular como si estuviera respirando. La mente se abre, se expande, se vuelve más sensible a todo lo que ocurre. En el punto máximo, la percepción cambia por completo. El tiempo deja de ser lineal y los pensamientos se entrelazan con las emociones. Puedes sentir una conexión profunda con la naturaleza, con los recuerdos o contigo mismo. Para algunos, es una experiencia espiritual y reveladora. Para otros, puede ser abrumadora, incluso aterradora, porque amplifica todo lo que llevas dentro. Sin filtros, no crea emociones, las expone. Al descender, la mente se calma y la realidad se reconstruye poco a poco. Puede dejar una sensación de paz, claridad o introspección. No es físicamente adictiva, pero sí psicológicamente intensa. Puede ayudar a romper patrones mentales rígidos o desencadenar miedo profundo. La psilocibina no te muestra algo externo, te muestra lo que ya existe dentro de ti, sin máscaras. Y no siempre estamos preparados para ver eso. Benzodiazepinas son sedantes recetados para tratar la ansiedad o ataques de pánico. Funcionan potenciando el GABA, una sustancia que reduce la actividad cerebral. Al tomarlas, el efecto es inmediato. Han una sensación de alivio que recorre el cuerpo, como si alguien bajara el volumen de tu mente. En el punto máximo, todo se vuelve suave, distante, manejable. Las preocupaciones pierden intensidad y el cuerpo se relaja. Pero ahí está el riesgo a no. Estás resolviendo la ansiedad, la estás silenciando químicamente. Y el cerebro aprende rápido. Con el uso frecuente, el cerebro se acostumbra a esa calma artificial y empieza a depender de ella. Lo que era una ayuda se convierte en necesidad. La tolerancia aumenta rápidamente, lo que significa que necesitas más dosis. Y cuando intentas dejarlo, el cuerpo reacciona con fuerza y ansiedad intensa. Son altamente adictivas cuando se usan sin control, no solo por el alivio que ofrecen, sino por lo que eliminan en el malestar. El verdadero peligro no es la calma que ofrecen, sino lo fácil que es empezar a creer que no puedes estar bien sin ellas. Porque en ese punto ya no estás usando la sustancia te está usando a ti.